Nos estamos preparando para esta fiesta que va a ser el día de mañana y nuestro corazón se va a disponer, amén. Así que también usted desde casa lo puede hacer. Vamos a darle gracias a Dios porque Dios es fiel, Dios es bueno. Que Dios es fiel, Dios es bueno. Así que yo le invito en esta hora. Vamos a estar en esta mañana haciendo lectura en el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 44, verso 30. Damos gracias a Dios en esta mañana. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, verso 30. Si usted lo encuentra, vamos a estar allí, vamos a estar en pie, vamos a leer en esta mañana Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, verso 30. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias a Dios. Dice la palabra: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todo, las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Es la palabra en esta mañana. Y miramos que la primicia representa y significa el primogénito, la primicia, el primer fruto maduro, la primicia, una promesa por venir, amén. Entonces en esta mañana está declarando la escritura que las primicias debían presentarse, ¿verdad? Y esta es una ofrenda que equivalía a un sacrificio de acción de gracias delante de Dios. Era un sacrificio que se hacía de consagración, mediante el cual se santificaba parte de todos los alimentos. Era una fiesta que se hacía de manera anual, y miramos que el entregar las primicias significa para nosotros también en estos tiempos, así como lo es para el pueblo de Israel, un acto de fe. Cuando nosotros presentamos nuestras primicias, estamos declarando ciertamente que tenemos nuestra confianza, que tenemos puesta nuestra esperanza en Dios, que Él nos va a suplir y nos va a proveer. Confiamos totalmente en su ayuda y en su provisión. Entonces vemos que también cuando estamos haciendo entrega, cuando presentamos las primicias delante de Dios, estamos confiando que va a venir una gran cosecha. Las primicias significa lo primero, el primer fruto maduro, y esto garantizaba que lo que iba a venir, la cosecha, Dios otorgaría una gran provisión, una gran bendición. Así que de esta manera el pueblo consagraba estas primicias, consagraba estos primeros frutos y escogía lo mejor para Dios, para demostrar ciertamente, y es lo que Dios quiere con lo que vamos a aprender en esta mañana, es que está en nuestro corazón, que Dios sea quien ocupe ese primer lugar, que es a Dios le agrada un corazón que se dispone para Él. Entonces, a la luz de la escritura, y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, vamos a estar leyendo diferentes pasajes bíblicos que nos muestran la manera, qué son las primicias y cómo debemos presentarlas delante de Dios. Entonces nos preparamos. ¿Cómo nos preparamos? Y lo primero que vamos a aprender es que las primicias es lo más escogido. Ese es un criterio importante para nosotros, porque declara la escritura en el libro de Números, en el capítulo 18, verso 12. Dice la palabra: de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. ¿Sabe? Las primicias se presentaban delante del sacerdote y se escogía
las personas no hacían esto a la ligera, sino que escogían lo más precioso, escogían lo mejor. No era llevar por llevar a la casa de Dios, sino que dice la palabra, de todo lo producido, ellos tomaban lo más escogido. Y venían y se presentaban. ¿Sabe? Las primicias, ¿dónde las debo llevar? Las debemos traer a la casa de Dios. Así nos muestra la palabra en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, verso 19, dice la palabra, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Amén. Eso lo debemos tener presente en esta mañana, que representa lo más escogido y lo debemos hacer y traer a la casa de Dios. Debemos traer esos primeros frutos. Entonces vemos que también hay algo también importante que nos muestra la palabra, y es que la primicia no la debemos demorar. Debe ser presentada, ¿verdad? No debemos tardar en presentar nuestras primicias, porque dice Éxodo 22, verso 29, los que están tomando apuntes, no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, dice la palabra. No debemos demorar esta primicia. Y como es un acto de fe, como es un sacrificio de acción de gracias en el cual reconocemos que todo es de Dios y que Dios en toda su soberanía nos sustenta, nos provee, debemos hacerlo y no demorar, no retener esa primicia. Amén. Entonces ellos traían la primicia de todas sus cosechas, esos primeros frutos, los más escogidos, los presentaban ¿dónde? En la casa de Dios. Entonces las primicias son una fiesta. ¿Sí? A la luz de la palabra encontramos que era una celebración que se hacía de las primicias. Dice que también celebrarán la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Entonces vemos que es una fiesta. Así que nuestro corazón se debe disponer, porque es una gran celebración en la cual creemos y tenemos la fe, la convicción que Dios hará grandes cosas, porque lo que estamos presentando, esta primera porción, ¿sabe? Dice que va a santificar el resto. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, ¿sabe? Cuando traemos a Dios lo más escogido, cuando somos cuidadosos en ello, cuando no la demoramos y reconocemos que es una gran celebración en la cual tenemos la seguridad que Dios va a bendecir, porque Dios bendice la masa restante, dice la palabra, y creemos que por esta celebración, esto que vamos a hacer, Dios va a bendecir todo lo demás y veremos la intervención de Dios todo este tiempo. Amén. Entonces, la lectura que estamos haciendo en el libro del profeta Ezequiel dice que debemos traer las primicias. Dice que asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Entonces, para que repose la bendición en vuestras casas. Entonces debemos traer la primicia a los sacerdotes, ¿verdad? Debemos traer la primicia a la casa de Dios y entregársela al sacerdote para que la bendición de Dios repose sobre nuestras casas. Así que dice la palabra que era un mandamiento que Dios estaba dando. En el libro de Levíticos, en el capítulo 23, verso 10, declara que, y habla a los hijos de Israel, dice: cuando hayáis entrado a la tierra que fluye leche y miel, ¿sabe? Porque había una tierra prometida para la nación de Israel, un pueblo que habitó en el desierto por 40 años, un pueblo que antes había sido esclavo, un pueblo en el cual sus primeros padres moraron en tiendas, ¿sabe? Dios le entregaba una promesa y era darle una heredad, darle una tierra en la cual fluía leche y miel. Y sabe, cuando Dios le da esta orden a los hijos de Israel, dice que
cuando ceguéis su mies, cuando recojan del fruto de la tierra, dice la palabra en Levíticos capítulo 23, verso 10, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Lo que Dios entregó al pueblo en ese momento, lo que Dios le dio, la tierra, una tierra fértil y productiva, ¿sabe? Ellos estaban asegurando la bendición para su vida y sus casas al traer estos primeros frutos ante el sacerdote, amén. Entonces, y algo también importante con respecto a este tema, hemos visto que es lo más escogido, hemos visto que las primicias debemos traerla a la casa de Dios, no la debemos retardar, no la debemos retener, y es una fiesta que debe ser traída al sacerdote, pero sabe, la primicia es una señal de adoración. Cuando nosotros hacemos esto, estamos adorando a Dios. Dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 26, verso 10, y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, ¿sabe? Porque lo debemos hacer con un corazón alegre. ¿Sabe? Cuando nosotros damos la primicia, y vamos a aprender un poquito más adelante qué tipo de primicias podemos traer, lo debemos hacer y es un acto de adoración. Es un acto en el cual nosotros entendemos que lo presentamos ciertamente a los sacerdotes, pero que son la representación de Dios, ¿verdad? Pero sabemos que Dios está recibiendo este acto que hacemos nosotros cuando traemos lo primero al Señor. Y lo debemos hacer no con tristeza, no con necesidad, como lo enseña el apóstol Pablo, sino que lo debemos hacer libremente, con toda espontaneidad. No debemos hacerlo porque me lo están exigiendo, sino que debemos hacerlo con gratitud en señal de adoración. Y dice la Escritura que en el segundo libro de Crónicas, hablando en el capítulo 31, verso 5, que dice, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Dieron con toda libertad. Y nosotros también lo podemos hacer en estos tiempos. Dar la primicia con libertad y de manera espontánea. Cuando lo hacemos así con el corazón que es, con la forma correcta, veremos la provisión y la bendición reposará en nuestras vidas, en nuestras casas y nuestras familias. Pero es importante que lo hagamos de manera espontánea, en actitud de adoración, reconociendo que esto es un acto de fe y que todo es de nuestro Dios. Cada año lo hacemos una vez al año. En nuestra iglesia acostumbramos a hacerlo para el mes de febrero, y es una vez al año que lo hacemos. Y cada año traeremos a la casa de Dios, dice en el libro de Nehemías, en el capítulo 10, verso 35, y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias. Está enseñando al pueblo lo que se debía hacer, porque era una instrucción que Dios estaba dando. Y dice también la palabra que las primicias son una honra, una manera de honrar a nuestro Dios. Por eso dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, verso 9, que debemos honrar a Dios con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Y dice la palabra que serán llenos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Así que cuando nosotros asumimos que le decimos a Dios, Señor, yo hoy te honro con mis bienes. Señor, yo hoy te honro con las primicias de todos mis frutos. ¿Sabe? Nuestra casa verá la bendición y verá la provisión de Dios. Entonces,
es una honra, lo hacemos cada año, es una fiesta que hacemos, amén. Lo hacemos y nuestro corazón debe tener una actitud de constante adoración y debe ser lo mejor. No podemos hacerlo a la ligera, sino que debemos prepararnos para ello, amén. Entonces, y pasaba algo en Israel, y era que muchos estaban distantes del templo de Dios. ¿Y cómo hacían para llevar todo tipo de frutos? ¿Cómo hacían para llevar esa primicia del ganado? ¿Cómo hacían para llevarlo? Y Dios nos muestra a través de la palabra que lo podíamos hacer. Y también nosotros, y esto aplica para nosotros en estos tiempos, que nosotros podíamos traerla, presentar en especie o en dinero. Y vamos a leerlo en Deuteronomio 14, libro de Deuteronomio, capítulo 14, verso 24. ¿Por qué es importante entender esto? Que se puede presentar en especie o en dinero, porque Dios así lo estipuló. Deuteronomio 14, 24. Usted también puede leer en casa. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita, al sacerdote, al servidor de Dios, ¿verdad?, que habitare en tus poblaciones, porque no tiene para parte ni heredad contigo. Mire esta instrucción que nos está dando Dios. La primicia no solamente es en especie. Los que son agricultores sí lo pueden hacer. Traen esa primera cosecha, porque la primicia es el primer fruto que madura, ¿verdad? Lo más escogido. Pero de pronto usted y yo, que vivimos en la ciudad y no tenemos cosechas, cultivos, sino que Dios nos ha dado otra fuente de ingreso. ¿Cómo lo debemos hacer? Traer ese dinero, amén. Dice que los que estaban tan distantes de la casa de Dios, lo que ellos hacían por estar tan lejos y porque el viaje era muy largo, era difícil de llevarlo, lo que ellos hacían era vender eso y traer el dinero a la casa de Dios. Así lo podemos hacer nosotros también. Traer ese dinero, ¿verdad? Porque nosotros recibimos, los que laboramos, recibimos ese sueldo y nosotros apartamos de ello lo primero y lo podemos presentar. Toda labor de nuestras manos, si usted tiene un arte, un oficio y lo va a presentar en especie, ¿lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Y si ve difícil, complicado traerlo en especie, lo que se hace es venderlo y traer el dinero a la casa de Dios. Así dice la palabra. Y darás el dinero por todo lo que deseas, sea por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Amén. Porque Israel era un pueblo que se especializaba, una de las principales actividades de ellos era la agricultura, la ganadería. Entonces ellos traían, los que les quedaba fácil lo llevaban así al templo de Dios, y los que no, lo llevaban en dinero, llevaban el dinero y lo presentaban de manera como, y te alegrarás tú y tu familia. No lo hacían con tristeza, no, lo hacían como con un corazón alegre, porque sabían y estaban reconociendo que esto es un acto de fe, por el cual creemos que lo que estamos trayendo a Dios va a bendecir la cosecha restante, lo que queda del año, lo que está con esta acción. Estamos diciendo a Dios que estamos dependiendo totalmente de Él, amén. Entonces hemos visto
en esta mañana, y esto primero, es que la primicia es lo más escogido. La traemos a la casa de Dios. No la debemos demorar. Es una fiesta, es una celebración. La presentamos al sacerdote, amén, al pastor en este caso. Es una señal y es un acto de adoración. Debemos dar la primicia con toda libertad. No debemos de pronto sino ser muy espontáneos para traerla. La fiesta de las primicias la hacemos anualmente, cada año. Es una honra que damos a Dios y la podemos presentar en especie o en dinero. Es lo que hemos aprendido hasta este momento y es una mañana en la cual vamos a aprender, amén, para tener claridad lo que vamos a hacer el día de mañana, amén, en la fiesta, en la celebración de las primicias. Y con las primicias, lo demás era santificado. Entonces dice la palabra de Dios en el libro, en la carta a los romanos, en Romanos capítulo 11, verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Con esto que nosotros vamos a hacer, vamos a santificar lo demás, amén. Vamos a santificar esa fuente de ingreso que Dios nos ha dado y todo lo demás, porque si las primicias son santas, dice la Escritura, todo lo demás va a ser santo. Entonces miramos también a la luz de la Escritura que es un acto de fe y es lo que nos debe mover a usted y a mí, usted que está allí conectado. La primicia es una demostración de fe. Estamos diciendo que Dios es soberano y que va a ser que sobreabunde en nosotros todo tipo de bendiciones, amén. ¿Sabe? Nosotros estamos con este acto de fe despojándonos de lo que tenemos y diciéndole a Dios, confiamos y dependemos totalmente de ti. Eso era lo que hacía el pueblo, es una dependencia a Dios. Entonces lo que Dios nos dio, lo vamos a traer ante él. David llegó a declarar y le decía al pueblo, y hacía esta oración en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29 encontramos que David declara que todo es de Dios y de lo recibido de tu mano, de eso le damos. Y nosotros debemos saber eso, que todo es de Dios y de lo que Dios nos da, de eso le vamos a dar nosotros, amén. Lo que Dios nos dio, lo traemos a él. Y cuando damos una primicia, reconocemos que estamos dependiendo nosotros, nuestra familia, todo, esa empresa que usted tiene, todo depende única y exclusivamente de Dios, porque todo lo hemos recibido de él. Y hay un verdadero reconocimiento. ¿Sabe? La primicia es un acto de fe, un acto de dependencia a Dios, pero también es un acto de reconocimiento que todo le pertenece a él. Usted y yo somos simplemente administradores de lo que Dios nos ha entregado. Por eso era costumbre en el pueblo dar al hijo primogénito como primicia delante de Dios, porque él sabía que eso era lo que Dios les había entregado, pero realmente le pertenecían a Dios. Reconocemos que aunque tenemos cosas aquí en la tierra, sí, Dios nos ha dado muchas cosas materiales, esto no nos pertenece, sino que sabemos que son de Dios. Así como Dios le ha dado su familia, no es su familia, sino que Dios le ha dado y le ha encomendado esa gran labor, pero todo le pertenece a Dios. Qué importante es que usted pueda presentar sus hijos como primicia también delante de Dios y saber que todo es de Él. Amén. Reconocer que todo le pertenece a Él y que le estamos dando a Él el primer lugar. Primicia, lo primogénito, el primer lugar, lo primero. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Demostramos que amamos a Dios sobre todas las cosas con este acto, amén, que vamos a hacer. Y vemos que en el Antiguo Testamento entonces, y las diferentes instrucciones que Dios da, el pueblo reconocía la soberanía de Dios y le traía siempre lo primero.
lo mejor que producía, ¿verdad? Lo mejor de su fruto, lo más escogido. Entonces la primicia consiste en traer a Dios lo primero y lo mejor que tenemos para Él. Amén. Entonces es importante consagrar esto a Dios. Cuando nosotros lo hacemos, estamos consagrando los primeros frutos, las primeras cosechas ante Él. Amén. Y esto está demostrando que Dios ocupa ese primer lugar en nuestras vidas. Y vemos una historia, la leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 4, y la mayoría de nosotros hemos escuchado con respecto a dos hermanos. Dice que Adán, hasta el verso 5, dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue pastor ¿de qué? De ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también, ¿qué dice que trajo Abel? De los primogénitos de sus ovejas y de lo más que gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Amén. Entonces miramos que en el Antiguo Testamento cómo Dios acepta la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Vemos aquí que Abel dio las primicias, dice que dio el primogénito, la primicia, dice también de los primogénitos de sus ovejas, dio lo mejor. Abel dio lo mejor a Dios. Ambos, tanto Caín como Abel, sabían que debían dar lo primogénito a Dios. Abel lo hizo de la manera correcta, con el corazón correcto. Dio las primicias, dio lo mejor de sus ovejas, lo mejor de su rebaño para Dios. Pero Caín dio una ofrenda que no contenía ni lo primero ni lo mejor, él simplemente trajo, ¿verdad? Entonces en este día nos vamos a preparar para darle lo mejor a Dios, hacerlo con ese corazón que agrada a Dios. Amén. Debemos darle siempre lo mejor a Dios. Nuestro servicio debe ser el mejor. Nuestros dones, los dones que Dios ha dado, debemos darlo para el servicio de Dios de la mejor manera. Nuestros talentos debemos hacerlo de la mejor manera, porque de esta manera honramos a Dios. Amén. Debemos darle a Dios siempre lo primero y lo mejor. Nuestro tiempo, porque a veces para Dios solamente de las 24 horas que tiene el día, solamente le dedicamos 10 minutos, y el peor de los tiempos, porque estamos cansados, agobiados, fatigados, no estamos dando lo mejor. Y Dios quiere que demos lo mejor de todo. No es solamente traer los frutos de la tierra, sino que diariamente usted y yo debemos entender que a Dios debemos darle lo mejor, lo más escogido, lo mejor de nuestros tiempos, la mejor ofrenda, la mejor alabanza, el mejor servicio, lo mejor y lo primero. ¿Para quién debe ser? Para Dios. A veces también nos levantamos rápidamente y ni siquiera oramos, ni siquiera presentamos el día delante de Dios, ni le damos siquiera las gracias a Dios. Y Dios debe ser lo primero. Dios debe ocupar el primer lugar, pero muchas veces nos levantamos, nos dirigimos a la cocina, nos alistamos para ir a laborar y no le estamos dando el primer lugar a Dios. Y es lo primero. Dios merece lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra fuerza. Es que a veces cuando me piden algo para Dios lo hago de mala gana, para la casa de Dios, y no debe ser como dar lo mejor, lo primero siempre, porque Él debe ocupar ese primer lugar. Y así lo entendió Abel, y así lo hizo, trajo lo mejor. Él era, dice la palabra, que se dedicó a ser pastor de ovejas, pero él escogió, apartó lo mejor que tenía y lo llevó delante de Dios. Y qué importante que tengamos ese corazón y esa actitud, lo primero y lo mejor. Entonces encontramos que en el Antiguo Testamento la palabra nos está diciendo que las primicias consistían en que el pueblo le presentaba algo a Dios. Pero en el Nuevo Testamento podemos ver que la primicia consiste primeramente en que Dios entregó algo a nosotros. Dios se dio y entregó por amor
la salvación a toda la humanidad por medio de Jesús. Contrario al Antiguo Testamento, que era el pueblo que presentaba lo primero ante Dios, en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús da lo primero. Dios da lo primero por medio de Jesús. ¿Sabe? Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Sabe? Dios entregó lo mejor, que fue su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios dio lo primero. Entonces, si nosotros damos las primicias en estos tiempos, si nosotros damos algo a Dios, debemos tener presente que Él nos ha dado a nosotros primero. ¿Sabe? Nosotros amamos a Dios, como dice el apóstol Juan, porque Él nos amó primero. Él dio algo antes, ¿sabe? Y dio a su Hijo Jesús para darnos salvación, vida eterna. ¿Sabe? Jesucristo. Por eso dice la palabra, y el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos cuando leíamos: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Jesucristo santo, por cuanto Jesucristo es la primicia de Dios, nosotros sus hijos también vamos a ser santificados. Entonces, si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Sabe? Jesucristo la primicia, y nosotros cuando damos las primicias estamos santificando el resto de lo que tenemos. Y Dios santifica la iglesia. Somos llamados santos porque, ¿sabe? Jesucristo es santo. Y Jesucristo, que es la primicia, nosotros somos santos porque Jesús lo es. Y somos llamados una nación santa. La primicia de Dios, que es Jesús, es santa. Amén. Y la primicia santifica el resto. Por eso, si usted quiere ver una economía, sus finanzas bendecidas, santifique lo primero para Dios y verá la intervención de Dios. Amén. Entonces, la primicia, ¿qué es lo que hace? Santificar el resto. Amén. Cuando damos primicias, lo demás es santificado. Y eso lo tenía claro el pueblo de Dios. Amén. El pueblo de Israel. Y lo debemos usted y yo también, como hijos de Dios, tenerlo presente. Amén. Entonces, al consagrar las primicias a Dios, estamos, por así decirlo, santificando lo que se va a producir más adelante. Amén. Entonces, vemos que cuando les decía que la primicia significa primer fruto maduro, ¿sabe? Si usted ve un árbol, hay unos frutos que tienden a madurarse primero que el resto, que la cosecha restante. Entonces, miramos que ese fruto se desarrolla más rápidamente, absorbe los nutrientes más rápidamente, que está antes de que se dé el resto de la cosecha, porque es habitual ver que en un árbol de cualquier tipo frutal, vemos que siempre hay unos frutos que maduran primero, son los primeros, porque hay una aceleración, hay un crecimiento, hay un desarrollo acelerado. Y cuando se madura lo primero, el fruto estaba dispuesto, se disponía. Amén. Entonces, de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios, de pronto usted es primicia en su casa, de pronto usted dio ese primer paso y Dios permitió, Dios dio un aceleramiento, Dios entregó a usted y a mí un desarrollo para que lo demás, nuestra casa, nuestra familia, también sea santificada. Entonces, vemos en esta mañana, por medio de esta palabra, que Dios, a través de Jesús, santifica a la iglesia. Jesucristo nuestro Señor, las primicias, amén, de la humanidad maduraron. ¿Sabe por qué también? Porque Jesús se entregó en obediencia completa al propósito del Padre. Y hoy usted y yo tenemos promesa de salvación, promesa de vida eterna, porque Jesús,
que es la primicia de Dios, nos ha bendecido. Amén. Porque a Abraham se le dio la promesa que en tu simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y esa simiente se llama Jesús. Y por medio de Jesús, nosotros, toda la humanidad, ¿sabes? Somos santificados. Y dice la palabra en el primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Jesucristo es las primicias. Y así como dice la palabra, nosotros hemos visto que en Cristo se cumplió la promesa dada a Abraham, pero esa promesa está por venir. Cristo las primicias, Cristo la resurrección, Cristo el primogénito, ¿verdad? Es una promesa venidera y nosotros también nos preparamos, amén. Y en esta mañana damos gracias a Dios, porque Dios nos enseña por medio de esta palabra que debemos darle a Él lo mejor. Debemos hacerlo con un corazón dispuesto, amén. Debemos darle lo más escogido, lo primero. Y cuando lo hacemos así, le estamos diciendo a Dios, tú ocupas el primer lugar en mi corazón. Dios, hoy te doy la prioridad. Dios, hoy te digo, toma el control de mi vida, de mi casa, de mi familia. Yo hoy decido traerte esta primicia en actitud de obediencia. Hoy te adoro, hoy te honro con mis primicias porque sé que tú vas a santificar todo lo demás. Vas a santificar mi vida y todo lo que se dé en mis manos. Amén. Toda obra de nuestras manos será santificada, pero debemos hacerla con liberalidad. No con tristeza, no murmurando, no, hacerlo de corazón. Traerla a Dios con un corazón alegre porque es una fiesta en la cual celebramos que Dios es todopoderoso para hacer que sobreabunde en nosotros todo tipo, toda clase de bendición. Amén. Y Dios va a cuidar de cada uno de nosotros. Dios nos dio lo mejor, ¿sabe? Dios nos entregó a su Hijo. Él dio la primicia para darnos salvación, vida eterna, y nosotros también vamos a traerla a Dios a manera de agradecimiento. Amén. Así que yo le invito en esta mañana, damos gracias a Dios por esta palabra y recuerde, lo hacemos para que repose la bendición en nuestras casas, así como lo dice el libro de Ezequiel en el capítulo 44. Verso 30. Así que también le invito, vamos allí en casa, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias. Dios, te damos a ti el honor, te damos a ti la gloria. Señor, te damos a ti la honra y la alabanza. Gracias, Dios mío, porque si la raíz es santa, las ramas también lo son. Gracias, Señor, porque tú nos has injertado. Señor, somos ramas, esas ramas de olivo que han sido injertadas en la raíz, en esa raíz verdadera, Señor, que es Jesucristo. Gracias, Jesús, porque tú nos has santificado, Señor. Dios mío, y hoy presentamos nuestra vida, nuestro corazón, que todo lo que hagamos, Señor, nuestro servicio a ti sea lo mejor, para ti lo mejor, Señor, lo primero, en el tiempo, Señor, diario, en la búsqueda, en el servicio, que nuestras mayores fuerzas sean para ti, Señor. Todo sea para ti, Señor. Tú tienes la prioridad, Padre, y en esta hora, Señor, oramos, Señor amado, para que tu bendición, Señor, repose sobre cada casa, sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, porque sabemos que tú eres soberano para hacer que sobreabunde todo tipo y clase de bendición en nosotros. Padre, yo hoy bendigo las personas que están aquí en este lugar, que están conectados. Señor, sé que hay muchas primicias. Tú has llamado a algunos, Señor, Padre, para hacer primicias en su casa. Señor, que por cuanto ellos han creído, Señor, toda su casa reciba la bendición. Porque tu palabra me enseña, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Señor, por cuanto hay una primicia, lo demás es santificado. Dios mío, yo te doy gracias en esta hora. Bendigo las familias, oramos por los que están pasando un tipo de necesidad, están
enfermos, Padre, en las clínicas, en los hogares. Oramos por sanidad, oramos por milagros. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús para que usted esté visitando cada familia y sea propicio a cada necesidad. Dios, te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios en esta mañana y recuerde, es un tiempo en el cual nosotros